Chicago. Good to see you this morning. You're on mute. Can we get it out of the way or no? Yeah, we can hear you now. Oh, okay, good. Good morning, everyone. Thank you and sorry, for my Buenos late. días a todos. My Marilyn Monroe lateness thing. So, this was entirely unintentional. But thank you all for joining us today. Gracias a todos por unirse a este seminario web sobre el sistema de envases retornables. Yo trabajo en Nueva York desde hace creo que ya 10 años. Nosotros trabajamos con una ley de envases retornables que se ha instaurado. Nosotros pertenecemos a una organización de defensa de los recicladores y recolectores y hoy vamos a escuchar a varios de ellos que están aquí para hablarles sobre su experiencia con la ley de envases retornables. Vamos a ver en qué consiste y cómo trabajan. También vamos a ver cómo está trabajando el gobierno local para tener un sistema más inclusivo sobre gestión de residuos. Por favor, si tienen alguna pregunta, pueden escribirla en el chat. Perdón. Escriban la pregunta en el chat y la responderemos al final. Va a tener una estructura diferente esta llamada. Vamos a empezar con Taylor Cass Talbot, que pertenece a la asociación Ground Score. Después vamos a tener a Latrice Holloway y a Barbie Weber. Les dejo con las tres aquí. Muchas gracias, Chicago. Quiero recordar a todo el mundo que tenemos interpretación, así que pueden ver en la parte de abajo de su pantalla un símbolo de un mundo. Pueden pinchar ahí y escoger el idioma en el que quieren escuchar. Le voy a dar la palabra antes a Eduardo del equipo de comunicación por si tiene algún mensaje que enviar. Eduardo. Hi, everyone. Welcome to our fourth webinar of the EPR series. My name is Eduardo. I work with the communications team for Global Hack, the Global Alliance of Waste Speakers. And this is part of a global campaign that we're doing to raise awareness for the EPR and the importance of waste speakers in the whole system. So we've been discussing with professionals, experts, waste speakers, organizations, several case studies to understand how we can do it in a way that waste speakers have a much more important role than they already have. So I want to thank everyone who's here today to listen, to ask questions, to talk to us, and also the panelists. And we can just kick it off and start it. So thank you so much. Thanks, Eduardo. So I will start with an overview of the bottle bill system. Eduardo, voy a empezar con una idea general sobre el sistema. Okay, well, thanks so much for participating in our Muchas webinar. gracias por participar en este seminario web hoy. Voy a empezar rápidamente porque hay varios trabajadores de la asociación Ground Score y después va a hablar Barbie Weber, que es uno de los miembros de nuestra asociación. Barbie. Sí, Ground Score es una asociación de recicladores informales y otros trabajadores medioambientales que se dedican a los trabajos de gestión de residuos. Está organizado colectivamente y busca un trabajo inclusivo y priorizando las oportunidades para aquellos que se enfrentan a una inseguridad en el trabajo. Lo que da importancia es al valor del trabajo que realizan estas personas.
Trabajamos con una estructura que se basa sobre todo parecido a una cooperativa. Y también vamos a presentar el sistema de la ley de envases retornables de Oregón. Este sistema fue el primero de los Estados Unidos y después ya hay decenas de ellos. ¿En qué consiste? Consiste en que cuando se va a una tienda y se compra una bebida que tiene un embalaje, se paga 10 céntimos de depósito y cuando se termina ya esa botella, se devuelve ese envase a la tienda donde se recoge ese envase y se reciben los 10 céntimos de depósito de vuelta. Un aspecto muy interesante es que se aplica un precio a los envases de vidrio, de plástico, y esto da acceso a los recicladores informales a poder recoger estos envases y obtener dinero por ello. Aquí en Estados Unidos a estos recicladores se les llama canners, recolectores de envases o de latas. Vamos a ver un poco de contexto histórico. Durante la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, se empezó a utilizar este sistema de desechos de envases de plástico. Después, en los años 70, es cuando se empezó con una ley sobre envases retornables, pero hubo mucha oposición por parte de los productores. Así, las empresas que producían estos envases estaban en contra de pagar por la producción de estos. Ellos no querían incluir el coste de la gestión de estos residuos. Lo más importante era establecer una estrategia para poder reusar y reutilizar esos envases. Había que hacer una inversión en la movilización de voluntarios, y se empezó así, que se dedicaban a recoger los residuos. Y se creó una especie de legislación de responsabilidad extendida del productor. Aquí pueden ver una de las publicidades que se hizo en el momento. Involúcrense ahora, la contaminación nos hace daño a todos. Y habla sobre una organización que empezó a movilizar a diferentes voluntarios y a diferentes actores. Pero en Oregón, como he dicho, comenzó con la primera ley de envases retornables de Estados Unidos. En el 2011 se expandió esta ley y permitió que los distribuidores formasen cooperativas privadas. Son básicamente los que se dedican a aplicar esta ley. Sirve al 96% de las bebidas, de los intermediarios de bebidas en Oregón. También se dedica del transporte y el procesamiento. Y es la única que lleva los centros de rehabilitación.
a little bit of kind of logistics on how this system Veamos works. un poco sobre la logística y cómo funciona el sistema. Containers go. Aquí vemos dónde van los envases vacíos. Aquí vemos a los consumidores que cuando terminan de beber su bebida llevan el envase idealmente de vuelta a la tienda y obtienen dinero cuando los devuelven. También lo pueden hacer con el sistema, con los centros que se llaman bottle drop para dejar ahí los envases. Después es donde entra en juego el sistema de REP que envían los envases a reciclar y esos luego se dedican a crear nuevos envases y a distribuirlo y vuelven a las tiendas y cierra el círculo. Deposited when someone buys a beverage. Y luego, ¿qué ocurre con los céntimos que se pagan para los envases? Los consumidores lo pagan a la tienda, después pasa a los distribuidores, después pasa a la cooperativa de reciclaje y después se devuelve a las tiendas y a las instalaciones donde pueden devolver esos céntimos al consumidor. Pero si esos envases vacíos no se devuelven, digamos que nos quedamos a mitad del camino, pero ya hablaremos de eso después. Este gráfico pretende ayudarles a entender cómo funciona este sistema en Oregón. Es un sistema integrado que lo llevan a cabo principalmente los productores, es decir, es privado. Aquí pueden ver que aquí están los consumidores y los recicladores que tienen los envases vacíos y después los llevan a las tiendas o a los depósitos de los productores. Entonces los productores recogen estos envases vacíos y los llevan a las cadenas de reciclaje. Y estos productores también pueden volver a producir nuevas bebidas con esos envases. Entonces, como ven, es un sistema muy fuerte. Y aquí también pueden ver OLCC, que es la Comisión de Control de Oregón. Es el cuerpo de gobierno que se encarga de la regulación de este sistema. O sea que es un sistema obligatorio y regulado. Así es como son los sistemas de depósito de envases. Aquí a la derecha pueden ver una de las máquinas que cuentan los envases y está dentro de una de las tiendas. Una cosa interesante de este sistema es que se ha diseñado para que sea fácil para que los consumidores devuelvan sus envases. También pueden ver en las diferentes regulaciones que hay según el tamaño de las tiendas. Según el tamaño que tengan, tienen que tener más o menos recogida de envases. También pueden tener este sistema, el de bottle drop. Si tienen una empresa, por ejemplo, una tienda que esté dentro de 2 millas desde la instalación de bottle drop, entonces tienen que pagar a la instalación por los envases que recojan. To take back dependent on their distance from a bottle drop. And when you think about it being, 10 cents per container, it's really not. Piensan que required to take back, right? If you're taking back que cada envase cuesta 10 céntimos, al final ven que no es tanto. Solo les piden 10 envases de mínimo. Lo más importante es que sea fácil.
public consultation about those reductions. And so this is one major challenge that we see for canners. Estamos viendo que uno de los retos es la reducción de los envases que recogen. That's not technically allowed through these systems. You're really only supposed to redeem this number of containers per day per person. Porque cada reciclador tiene un número máximo de envases que pueden devolver. You're able to take back to these producer-run Este bottles. es el número de botellas que se pueden llevar a estas instalaciones. Por ejemplo, si se lleva a una máquina son 350 envases al día. Si alguien cuenta a mano, los envases son solo 50 al día. También tenemos unas instalaciones que usan el sistema de las bolsas verdes. Así, los consumidores y los recicladores pueden devolver en gran cantidad los envases y pueden llevar 15 bolsas en 90 días. También está la bolsa azul que está dedicada a las escuelas y ONGs y pueden llevar mucha más cantidad de envases, hasta 10 bolsas al día. O incluso más si piden una cita previa. Así que ven aquí los diferentes números envases que se pueden devolver cada día y los diferentes sistemas que hay para su conteo. Pero para poder devolver estos envases hay que crear una cuenta y no se devuelve el dinero directamente. Por eso es importante que los recicladores estén registrados para que puedan obtener el dinero de vuelta. También tenemos que ver ahora la parte financiera porque es siempre importante. Aquí vemos en verde oscuro y también vamos a hablar de los diferentes actores y de la transparencia en el sistema. Aquí en el medio pueden ver la cooperativa de reciclaje de Oregón con sus instalaciones para los envases. Y bien aquí un problema que hay, que es cuando un consumidor compra un envase y no lo devuelve. Entonces se convierte en dinero que recibe la cooperativa para aplicar el sistema. También se dedican a pagar a las instalaciones y la gestión de estas instalaciones. También algo que a veces no se tiene en cuenta es la venta de las bolsas verdes o azules. Los consumidores tienen que comprar estas bolsas para devolver los envases y eso también es una fuente de ingresos para la cooperativa. Y por último, también se dedican a la gestión de la aplicación del sistema y como todos los envases vuelven a ellos, pueden vender esos envases a la industria del reciclaje y ese dinero al final son ellos los que lo reciben, pero no lo declaran todo. La verdad es que no conocemos el presupuesto exacto de la cooperativa, pero sabemos que el sistema paga al gobierno unos $75,000 al año. También tienen una
industry or that are kind of involved in the system, although that did change this year. during Unas ONGs a redemption center called the People's Depot, which is our y redemption tienen un sistema de depósito presentation. también que lo vamos a presentar después. OBRC is in system operations. Y por último, vamos a ver su sistema de operaciones. And I show it going from consumers to canners. Como ven aquí, Consumers don't todo se basa en los consumidores y los recicladores. Cuando los consumidores dejan los envases en la calle, no los devuelven, So that's a source of income for informal recyclers. entonces los recicladores informales los pueden recoger y devolver a los sistemas de depósito. Aquí ven que el año pasado fue un año un poco inusual debido al COVID-19, hubo muchos problemas. Our bottle bill, and so people didn't have very many places to return their cans and bottles. Y el problema es que como cerraron muchas instalaciones, no tenían muchos lugares donde devolver los envases. Por eso la cooperativa hizo el año pasado 42,5 millones de dólares. Pero ese es el valor de los envases que no se devolvieron. Es decir, ellos hicieron esa inversión de dinero, pero nunca la tuvieron de vuelta. Aquí dijeron que su presupuesto anual era de unos 46,5 millones de dólares. Y pueden ver aquí que en realidad no conocemos muy bien el presupuesto y es muy difícil planificar y tener una idea del sistema real, pero también nos hace preguntarnos algo, porque entendemos que los envases pertenecen a la REP, responsabilidad extendida del productor, y yo creo que hay cierta controversia porque sabemos que los consumidores están pagando mucho con este sistema de depósito y retorno. Entonces debemos preguntarnos si los consumidores pagan también es un sistema de depósito y retorno basado en REP. Hizo una auditoría bastante interesante y detallada. Es un documento súper interesante si le quieren echar un vistazo. Y se hicieron varias propuestas después de esa auditoría. Una fue el intentar modernizar el sistema de envases retornables de Oregon. ¿Y qué significa eso? Pues que el Estado podría considerar recibir esos depósitos en vez de que los reciban los productores. Así podrían usar ese dinero para invertir en programas de reciclaje y de medio ambiente. Otra propuesta era aumentar el sistema para que incluya envases de vino y licores, porque hay muchos tipos de envases que no están incluidos, pero sí existen en otras leyes en el mundo. También la necesidad de aumentar la transparencia financiera para entender mejor las necesidades financieras de estos sistemas. Esta auditoría del Estado y las propuestas que fueron su consecuencia se hizo que se creara un grupo de trabajo sobre esta ley que se reunió por primera vez el mes pasado. La Tris Holloway y yo, la Tris es la siguiente recicladora que va a hablar, a nosotras nos invitaron a unirnos a este grupo y que yo sepa es la primera vez que se invita a un reciclador a formar parte de estos grupos, así que estamos muy emocionados por las posibilidades que tenemos de crear un sistema más inclusivo y apreciamos mucho que el Estado esté teniendo en cuenta este aspecto.
So some key benefits to our bottle bill system. Algunos de los beneficios clave son que tenemos niveles de retorno muy altos en Oregón. En otros lugares se toma Oregón como ejemplo, Because, pre-COVID, we were getting 86% porque antes del COVID of materials. recibíamos el 86% de materiales, o sea, esos materiales se devolvían ese porcentaje, aunque es difícil saber si ese porcentaje es real, porque tenemos problemas con los retornos entre fronteras, porque hay estados limítrofes, como el estado de Washington, que está al norte, por ejemplo, que no tiene su propia ley retornable, pero las latas y envases de ahí son iguales a las de Oregon, así que seguro que hay materiales que provienen de Washington y se devuelve en Oregon, así que eso cambiaría el porcentaje. Una de las maneras en la que logramos alcanzar un nivel de retorno tan alto es que se estableció que si los niveles de retorno bajaba por debajo del 80%, habría que aumentar el depósito de 5 a 10 céntimos. Así que eso lo implementamos en Oregón y eso nos dio como resultado un nivel de retorno más alto. Hay lugares en el estado que tienen un depósito de solo 5 céntimos, pero muchos van a intentar aumentarlo a 10 céntimos para que los niveles de retorno sean más altos. Otro beneficio de nuestro sistema, de la ley que utilizamos de retorno, es que es un sistema de clasificación separado. Hay recicladores que llegan y entregan estos materiales ya segregados en vez de entregarlos junto con otros materiales reciclables. Así que esta cantidad de materiales bien clasificados nos ayuda a poderlos reciclar a nivel nacional dentro de Estados Unidos, porque es bastante caro contratar a gente para clasificar estos materiales. Así que en este sentido el sistema depende del trabajo gratis de los recicladores que clasifican estos materiales a medida que los están depositando en los centros de rehabilitación. Otro punto positivo de nuestro sistema es que hay una reutilización del vidrio y existe un sistema para devolver botellas de vidrio que luego se enviarán a otro estado donde se lavarán y reutilizarán. Es un poco confuso entender cómo utilizar este sistema y lo que esperamos es que este sistema se amplíe para hacerlo más accesible. Y un beneficio evidente de nuestra ley de envases retornables es que genera ingresos para los recicladores y recolectores de lata. Es un nivel bajo de entrada al sistema de reciclaje. Y en Estados Unidos es difícil a día de hoy obtener ingresos del reciclaje. Existe la recolección de cartón, los cartoneros, los chatarreros, pero en realidad en general no tenemos mucho acceso a puntos de comercialización de materiales reciclables. Por eso es una fuente de ingresos muy importante para los recicladores. Retos para la inclusión en la ley de envases retornables de Oregón. Lo estamos mirando desde la perspectiva de inclusión y hay que pensar que la ley es inclusiva y que los recicladores deben tener acceso al material reciclable y a ingresos de ello. Pero la cuestión de mejorar y de progresar, o sea, de la posibilidad de que un reciclador logre gestionar su propio centro de rehabilitación o que progrese a entrar en otros departamentos del reciclaje, a la posibilidad de entrar en ámbitos más formales. Esos son algunos de los retos que nosotros vemos y que vemos como algo posible. El primer desafío es que los productores son los que gestionan el sistema. Oregón no tiene tasas de manejo. En Maine o Nueva York, por ejemplo, hay unas tasas que se aplican en el sistema.
básicamente se paga a centros de rehabilitación independientes o gestionados por comerciantes para que ellos cubran los costos de su sistema, pero en Oregon no tenemos nada por el estilo. Sí tenemos tasas de centros de rehabilitación, que son las tasas que pagan los supermercados al centro o a la cooperativa para ayudarles a manejar y a mantener los sistemas de rehabilitación privados, pero no están disponibles para los depósitos independientes. Así que no hay una manera de financiar un depósito de botellas independiente, o no hay forma de estar involucrado en el transporte si no es mediante la iniciativa caritativa de la cooperativa OBRC. Solo hay un ejemplo de eso, que es el depósito Our People, nuestra gente, que es un depósito gestionado por y para recicladores. Es el único no mantenido por productores o comerciantes. Otro problema es la falta de materiales reciclables y de transparencia en cuanto a organización y finanzas. Ya hemos hablado sobre la transparencia financiera y creo que es algo que vamos a hablar con el grupo de trabajo en el aspecto de que hay que modernizar nuestro sistema. No hay mucha claridad sobre la venta de materiales. Sabemos cuántos materiales recibimos de vuelta, pero no sabemos cuántos de esos materiales se reciclan realmente. La cooperativa en Oregon es una cooperativa privada, así que no es una entidad del Estado que requiera que obedezca requisitos de accesibilidad de la información, por ejemplo. Entonces, no sabemos quién forma parte de su grupo ejecutivo. Entonces, desde nuestro punto de vista, trabajar en el sistema de gestión, nuestros aliados principales suelen ser mujeres y gente negra, porque realmente conocen esos temas de inclusión. Pero cuando nos formamos parte del liderazgo es muy difícil hacer cambios innovadores. Entonces querríamos mejorar esta transparencia y mejorar la representación de los recicladores y otros actores que intentan promover la inclusividad en estos grupos ejecutivos. Otro problema es el acceso reducido a los centros de rehabilitación. Estamos viendo que cada vez hay menos contenedores, los comerciantes los están eliminando y esto supone un desafío para los recicladores porque pasan más tiempo buscando estos contenedores. Y por último, otro desafío es una falta de investigación sobre el impacto de los recicladores en el sistema. Sabemos que los recicladores son muy importantes para el sistema. Sabemos que una gran parte de los materiales que se devuelven son los recicladores los que lo devuelven, pero no existe una investigación que piense en cuántos recicladores existen, cuál es su impacto. Entonces, claro, cuando no existe este tipo de investigación, por una parte, es difícil que los recicladores puedan defenderse dentro del sistema, porque a menudo se les percibe como si estuvieran haciendo algo ilegal, revisando los contenedores de basura, porque en teoría sigue siendo ilegal que los recicladores escarben en la basura a nivel privado e incluso público. Aunque sí pensamos que esto va a cambiar a nivel local de la ciudad, pero esta falta de investigación realmente es es una injusticia y nos gustaría que haya más reconocimiento e investigación en este sentido. Entonces, algunas propuestas nuestras, y tengo que decir que provienen de muchas fuentes, son las siguientes. Una es hacer talleres
porque nosotros hicimos talleres sobre la responsabilidad del productor. Hicimos uno con recicladores el año pasado para pedirles propuestas sobre cómo mejorar el sistema. También pedimos sus opiniones a la gente que trabaja con GroundScore, que también estamos aliados con otros recicladores a nivel regional. Hay unas 5 organizaciones de recicladores en Canadá y Estados Unidos, y nosotros en Oregon trabajamos especialmente con Sure We Can, que están en Nueva York. Junto con ellos, que también ha estado muy involucrado con sus ley de envases retornables, porque ellos tienen su propio depósito independiente en Nueva York. Entonces tenemos propuestas compartidas. We also have been working in some capacity with the También hemos estado trabajando con la Alianza Global de Recicladores, con organizaciones de recicladores alrededor del mundo, para también entender cuáles son sus recomendaciones para la responsabilidad extendida de los productores. Y nuestras recomendaciones también se basan en nuestra propia experiencia recolectando materiales reciclables y en nuestro propio centro de recogida, y pensando en cómo hacer que esta recogida sea sustentable a largo plazo. Queremos que se reserven oportunidades para las organizaciones de recicladores, incluyendo la posibilidad de que haya tasas de depósito o de manejo. Nos gustaría a GroundScore, por ejemplo, participar en el procesamiento de materiales. O sea, esto quiere decir progresar dentro del sistema, no solo recolectar, sino también poder procesar estos materiales y dar a los recicladores trabajos más estables y decentes. También queremos que haya un comité establecido, nombrado por el gobierno, donde haya representación de los recicladores. Desde que propusimos eso, sí hemos visto que se ha creado el grupo de trabajo propuesto por el Estado, así que estamos emocionados por ver cuáles son los resultados. También queremos transparencia financiera, material y organizacional. Nos gustaría que hubiera un proceso de revisión y de monitoreo frecuente. Nuestro estado estaba muy orgulloso de esta ley porque ha sido el primero en el país, pero creo que hay muchas oportunidades para que el público general se involucre en las modificaciones que haya que hacerle a esta ley. También queremos financiación para investigación independiente en el sistema que incluya el papel de los recicladores. Creo que esto es esencial porque los centros de recogida se orientan especialmente hacia las necesidades de los consumidores, pero no a las de los recicladores, a pesar de que sabemos de que ellos desempeñan un papel esencial. Entonces queremos crear centros de recogida que tengan en cuenta las necesidades de estos recicladores y reconocerles su papel. Claramente queremos incrementar la cantidad de envases y botellas retornadas y encontrar una manera de crear centros de recogida descentralizados. Queremos que haya un pronunciamiento sobre los derechos de los recicladores, porque a menudo se les niega el derecho a recoger la basura de comerciantes. El problema es que a menudo los recicladores no son conscientes de sus derechos y por ende no se quejan cuando no se les respeta, porque nadie sabe exactamente cuál es la ley. Production of user-friendly materials. It's a very complicated system and can be really hard to train people on the system. And so, yeah, I think continuously improving those materials to understand, the full scope of the system would be very helpful for promoting more inclusion. Taylor, just to quick heads up, we're almost 45 minutes from the start of the webinar. So just like to keep an eye on the timing and like how we're conducting everything. So thank you. Heads up. Yeah, I'm finished now. We would like to see inclusion provisions be structural, not que se hagan una regla de inclusión estructural y no basadas en la caridad.
porque en el depósito Our People, por ejemplo, depende de una beca anual que hay que renovar, pero es muy difícil estar comprometidos con esto si no sabemos que se va a renovar anualmente. Queremos que se legalice la recolección de latas y nos gustaría que le echen un vistazo a nuestro estudio de caso disponible en esta página web. Ahora me gustaría pasarle la palabra a Latrice Holloway, que es la coordinadora de GroundScore y probablemente una de las recicladoras más activas e increíbles que conozco. Ella va a presentar el People's Depot, el depósito de nuestra gente. Thanks, Taylor. ¿Me oyen? Gracias, Taylor. Yo me llamo Latrice, vivo en Portland, Oregon. I'm a Con canner. mi familia soy recicladora, recojo envases y latas y los reciclo. Esto me ha ayudado a salir de la calle hace casi 9 años, porque cuando me quedé sin vivienda decidí que mi vida merecía la pena. Cuando empecé no tenía más que la ropa que llevaba puesta, así que decidí empezar a recolectar latas. Y de esta manera logré salir adelante. Es mi único ingreso. Sí he trabajado en otros puestos, pero lo que más me gusta es esto porque soy independiente, trabajo los horarios que quiero, puedo dar a mi familia lo que necesitan. Los recicladores no recibimos ningún beneficio, no tenemos un plan B. Then the pandemic hit and it seemed like the world Pero was just shut cuando down. llegó la pandemia pareció que el mundo cerró. Los comercios no aceptaban latas y dejaron de implementar nuestra ley de envases retornables. Were the few ones far in between. Eran muy pocos los comercios que aceptaban envases. Yo no tenía coche, así que tenía que irme caminando a estos lugares. And people looked at us like we were the spreader of COVID-19. La gente nos miraba mal, como si nosotros fuéramos los que estuviéramos transmitiendo el COVID, pero no teníamos ninguna manera de sobrevivir, porque este es nuestro único ingreso. Will hire a houseless African American girl with a criminal history. No todos van a contratar a una afroamericana con antecedentes criminales, así que para mí era difícil conseguir un trabajo a tiempo completo. Por eso creamos el depósito de nuestra gente, de People's Depots. Bottles that Lo creamos entre dos grupos y pagamos en este depósito, pagamos en efectivo a los recicladores. bottle drops. It's a very low budget setup, but it works. At the end of Tenemos muy poco presupuesto, pero funciona. Al final del día pagamos en efectivo a nuestros trabajadores que le dedican 5 horas al día a la iniciativa. funded by OBRC through their grant Lo program. fundó inicialmente la ciudad de Portland, pero ahora lo está fundando la cooperativa OBRC. We engage with canners and support them and create community and Trabajamos safe con recicladores environment y les apoyamos for all canners. creando un ambiente de trabajo seguro. Entendemos a los recicladores porque nosotros mismos somos recicladores y entendemos los retos a los que se enfrentan. Tenemos sistemas de apoyo en GroundScore y les hemos dado la esperanza y los ánimos para devolver a la comunidad lo que ellos tienen que ofrecer, incluso cuando no creen en sí mismos. And we give them some of the opportunities to work running the system with their steady shift and more Les stability. damos la posibilidad de trabajar con horarios fijos y con ingresos fijos. Yo empecé como recicladora y ahora he logrado llegar a ser coordinadora. Me ha ayudado a comprar un coche y me ha abierto muchas puertas. Siento que Dios ha contestado a mis oraciones y es lo que buscamos es apoyar de esta manera a los recicladores. The average hourly earning El for canners is ingreso
medio por hora para los recicladores es de $4,96, comparado con el sueldo mínimo en Oregon, que es de $12,75 por horas. 60% of canners don't know what they would do for A income. menudo los recicladores no pueden acceder a empleo por problemas de salud mental o física. El 60% de los recicladores no saben qué harían para obtener ingresos si no pudieran trabajar reciclando. Y el 52% de los envases retornados se recogieron de la calle o de la basura. Entonces, el reciclaje es una fuente de ingresos súper importante para estas personas. Hace poco a Taylor y a mí nos invitaron a participar en un grupo de trabajo organizado por el Estado sobre el reciclaje. Es la primera vez que incluyen a los recicladores en este tipo de sistema. Entonces, lo que queremos es crear un apoyo a largo plazo para centros de recogida gestionados por recicladores. Queremos promover la representación y el reconocimiento de los recicladores mediante la investigación, la comunicación y la planificación de políticas. Lo hacemos para recibir ingresos, pero muchos de nosotros también queremos contribuir a mejorar el medio ambiente y la comunidad. También queremos una transparencia financiera para que podamos comparar los costos de nuestros diferentes sistemas, para ver lo que podemos hacer con el dinero que ganamos mediante este sistema. Sorry, I was trying to figure out how to unmute my mic. Perdón, estaba intentando ver cómo encontrar mi micro. Gracias, Latriz. Ahora vamos a hablar sobre la basura, que inicialmente es lo que fue lo que hizo que fundáramos esta ley. Pero eso fue en los 60, cuando había mucha menos basura. Hoy hay muchos más materiales y mucha basura no tiene el valor suficiente como para que se recicle. Y esto está creando un problema de justicia medioambiental. Ahora Barbie es coordinadora de GroundScore y una de las cofundadoras de GroundScore. Entonces, Barbie, háblanos un poco más sobre lo que ha ocurrido con la basura en las calles desde que comenzó la pandemia. Buenos días a todos, me llamo Barbara Weber y también soy recicladora. Buenos días a Cofundadora de la todos. Mi asociación nombre GroundScore. es Bárbara. Formo parte de la asociación y también trabajo con la asociación GroundScore con el objetivo de recuperar el medio ambiente. Esta asociación empezó en el 2019 y se encargaba sobre todo de la recogida de basura. El año pasado empezamos un proyecto y a causa de la pandemia, las personas que estaban viviendo fuera no podían ir a por comida en una bandeja, entonces iban a por comida que tenía o pedían comida que tenía su propio embalaje, con lo cual se creaba más basura. Y por tanto, digamos que se cuadruplicó la cantidad de residuos. También en abril podíamos todavía encontrar latas de las basuras que no se habían podido recoger en febrero, porque no había nadie que podía recogerlas. Y aquí el sistema de basuras de Oregón es muy caro, así que también cerraban los contenedores, es decir, que las personas no tenían ninguna manera de deshacerse de sus residuos. Por eso los residuos aumentaron y se crearon problemas asociados como suciedad, malos olores.
Por eso pedimos a las autoridades que cambiaran esto. Al principio íbamos a recoger la basura con una red. Y después vimos como muchos de los recicladores estaban. Yes. Before we jump into the glitter project, can you explain how litter in camp ¿Puedes explicar, por favor, Babi, cómo era el sistema antes de la pandemia? Yes, I can. So the Sí, way claro. the way waste was being dealt with before, Los residuos antes de la pandemia se gestionaban muchas veces esperando a que aumentara la cantidad de residuos hasta que ya empezaba a llegar a un punto que no era saludable. También había organizaciones voluntarias como Sol y vimos que todos esos sistemas dejaron de funcionar durante la pandemia a causa de la cuarentena y la gente ya no quería salir a recoger basura. Por eso aumentó mucho la cantidad de basura. Y cuando empezó por primera vez Ground Score, lo que hacíamos era llevar a voluntarios a recoger los residuos. Ahora el sistema es completamente diferente, pero sí, así funcionábamos. Sí, claro, es importante reconocer este problema en las calles de Oregón. tell us just a little bit about ¿Puedes decirnos un poco cómo funciona este programa que se llama Glitter? Porque Barbie es la persona encargada de la aplicación de este sistema. Básicamente, hay dos maneras. ¿Alguien puede silenciar? Gracias. Funciona de dos maneras. El sistema Ground Score se ha estado organizando durante un poco más de un año, así que tenemos personas que trabajan con nosotros. También trabajamos con personas sin hogar y les ofrecemos trabajos. Y esto les salvó la vida a muchos. Les pagamos $20 la hora y hay un mínimo de 2 horas de trabajo. También se añade el beneficio de que ayudamos a la comunidad a deshacerse de toda la basura que tienen alrededor. Hacemos que el medio ambiente sea más saludable, que el aire sea más puro, por lo cual ayudó a la comunidad de muchas maneras que todavía no se pueden medir, pero así es como conseguimos ayudar a la comunidad. Ahora ya tenemos 23 sistemas puestos en práctica y probablemente empecemos con otros 15, así que son noticias muy buenas. ¿Cómo trabajamos? Nos encontramos con las personas que viven en la calle, sin hogar, y les ofrecemos trabajo. Es decir, a veces vamos a áreas más lejanas de la ciudad y les ofrecemos trabajo a las personas que viven en esas zonas. Le ofrecemos también el poder ir a una agencia allí sobre medio ambiente y la verdad es que trabajan estupendamente. Cuando yo empecé con este proyecto Glitter, estaba encantada y lo más importante es que estábamos limpiando las calles de la basura. Sí. ¿Por qué no nos cuentas qué impacto ha tenido su trabajo en las zonas residenciales? Ha sido un gran impacto.
campsite regulations. Nosotros al principio tuvimos una revisión de nuestro campamento y luego vimos que muchas de las zonas en las que trabajábamos of getting rid of their garbage. One of our campers estaban empezando a no tener acceso a los residuos. They see neighbors getting swept that maybe have refused service, and Y lo que ocurría es que había algunos vecinos que se negaban a recibir este servicio del ayuntamiento y le pedían el servicio a los recicladores que ya lo estaban haciendo, con lo cual así no perdían sus trabajos. Porque la gente ve que ayudan al medio ambiente y es una manera de devolverle algo a la comunidad, porque es un programa basado en la población. Garbage that are in camps and the types of garbage that is there, we understand what living outside. Nosotros entendemos lo que significa vivir en la calle. Y sabemos que hay personas que gracias al trabajo de la recogida de basuras han conseguido dejar la calle y tienen ya casas. Es decir, nuestras vidas pueden cambiar completamente gracias a este sistema. Y como he dicho, trabajan 2 horas al día, es fácil. No importa qué problemas tenga una persona, mientras que pueda ir 2 horas a recoger basura, ya está bien, ya va a ganar. This looks a little bit outdated, right? We have now much more than 15 routes. Bueno, este gráfico está un poco anticuado porque ahora tenemos mucho más. Tenemos que pensar cómo hacer más accesibles este tipo de servicios. Y cuando se recoge de manera más regular, los residuos les resulta más accesible, es más económico. Sí, nosotros lo que hacemos es recoger bolsas de basura, pero más que basura son residuos. Areas, they basically take over the cleaning, and we are there to offer other supportive services. Nosotros muchas veces nos encontramos con que hay zonas en las que ya hay un servicio dedicado a la recogida de basuras y nosotros lo que hacemos es un servicio añadido. Vamos delante de los campamentos, recogemos las bolsas, limpiamos el área para que esté más limpia. Pero muchas veces este trabajo lo hacen de manera completamente individual. Pero hay que saber que hay muchas zonas en las que están deseando que vayamos allí a trabajar. Es un esfuerzo comunitario. Hay gente que son amigos o que conocen a alguien que se encarga de este trabajo. Es una manera de unir a todo el mundo. Es algo que llevamos haciendo durante 3 años y yo en el 2017 me preguntaba, si lo llevamos haciendo tanto tiempo, ¿por qué no nos pagan por hacerlo? Y luego ya lo conseguimos, que nos pagaran por este servicio. Yo me gustaría saber si tienes ideas sobre cómo debería aplicarse este sistema. Para nosotros es un sistema muy valioso. Nosotros hemos tenido el privilegio de trabajar con un contrato del ayuntamiento y que va a durar 3 años
y también vamos a tener otro contrato con otra autoridad. Pero este trabajo lo puede organizar el gobierno, lo puede organizar una ONG. Y este trabajo es extremadamente importante si, por ejemplo, una ciudad se enfrenta con problemas de personas sin hogar, porque hemos visto problemas de droga, de jeringuillas en la basura y en las calles, de basura de comida que se deja abandonada. Por lo tanto, nuestro trabajo es muy importante por esas razones, porque limpiamos todo eso y, como he dicho, cambia la vida de las personas que a lo mejor, pues por ejemplo, las personas sin hogar o los que tengan casa, pero mejora sus vidas. Absolutely. I would like to see A mí me more gustaría ver más recolección de otro tipo de residuos, no solo latas y botellas. Leí que el autor de la ley de envases retornables dijo que no se había establecido para esto solo, pero tenemos que recordar que tenemos que tener una conciencia por el medio ambiente. Deberían ser capaces, deberían permitirles recoger diferentes tipos de residuos. Y deberían poder ganar al mínimo, por lo menos el salario mínimo interprofesional. Podrían también recoger, por ejemplo, botellas de alcohol, de vino vacías. Porque la verdad es que casi el 50% de lo que se encuentran no son capaces no les permiten recogerlo. Entonces tenemos que crear una conciencia medioambiental. Gracias, Barbie. Vamos a pasar ahora al siguiente orador. Y quiero hablar ahora bajo un ángulo de vista de la justicia medioambiental dentro del sector de los residuos. Tenemos que pensar en países como Indonesia o Malasia, donde se exportan materiales de residuos, pero también hay países como Estados Unidos y otros que tienen una mala gestión de los residuos y, por tanto, una mala justicia ambiental. Como he dicho, en Oregón tenemos el sistema de envases retornables que se instauró en los 60, 70, pero ahora tenemos muchísimos más tipos de envases y tenemos que encontrar una manera de recogerlos de una manera u de otra, pero tenemos que asegurarnos de que recogemos todos los tipos de envases, ya sea de manera informal o bajo sistemas de red. Lo que me gustaría enseñaros ahora, o lo que me gustaría hablar ahora, es presentarles a nuestra próxima oradora de Chicago. Es Chicago. Hola a todos. Ahora vamos a hablar con Rosalind Jane, que es la gestora de la organización Metro y trabajan dentro del sistema de residuos. Gracias, Chicago. Gracias, Jocelyn. Voy a empezar a compartir mi pantalla y me voy a presentar. Chicago, ¿puedes ver mi pantalla? We can see it. Yeah. Great. Thank you so much. Bien,
Gracias. Quiero agradecer a Letriz, a Bárbara, a Taylor por todo el trabajo que hacen y por compartir su experiencia con nosotros. Ha sido estupendo oír vuestra experiencia. Yo me llamo Rosalind Green y soy una gestora de proyectos y de políticas dentro de la organización Metro. Y voy a hacer una presentación que no trata específicamente sobre la ley de embalses, sino sobre la organización Metro y su plan de gestión de residuos. Vamos a ver cómo se están aplicando los cambios actualmente. Empecemos con una presentación sobre cuál es la historia y el contexto histórico. Y vamos a ver cómo afectó el trabajo de Metro. Metro está en Oregón y en una ciudad de 1,5 millones de habitantes. Está en Portland, pero también está en otras 3 ciudades. Tenemos un gobierno local y el Consejo de Metro tiene 6 consejeros que son elegidos cada 4 años. Y después tenemos a un consejero que se encarga de las políticas. También tenemos 1.600 empleados en 4 áreas diferentes. Trabajamos en 78.000 hectáreas de parques y damos muchos trabajos. Y por último, también quiero hablarles sobre los residuos y el reciclaje, porque tenemos varios sistemas de reciclaje en la región y tenemos diferentes sistemas de recogida y depósito de residuos. ¿En qué consiste el plan de residuos regional? Es un sistema desarrollado por los gobiernos y es un plan estratégico. Este plan tiene nuevos elementos, pero el proyecto no es algo nuevo. Hemos estado revisando este plan cada década y aquí pueden ver la historia de nuestro proyecto. Aquí vamos a pasar a hablar de nuestro plan de futuro para este plan. Y quiero hablar de 2 aspectos. Uno ha sido, digamos, el pilar o nuestro plan principal y después tenemos un plan que es más nuevo. Primero tenemos la mitigación del cambio climático y la reducción del cambio climático. La idea es intervenir al principio del ciclo de los residuos, porque sabemos que muchos de los impactos medioambientales no aparecen al final del ciclo de vida, sino al principio, en la creación de los productos. Por eso nos centramos en el medio ambiente, pero tenemos otro pilar también. Este segundo pilar se centra en reducir las desigualdades sociales, por ejemplo, el salario, el acceso a los servicios. Este plan incluye 40 tipos de acciones
y se basa, como decía, principalmente en reducir las desigualdades. ¿Por qué? Porque buscamos la igualdad. Buscamos igualdad racial, diversidad e inclusión. Y lo hacemos centrándonos especialmente en las actividades en el sector de los residuos. Nuestro plan de diversidad se centra en quitar las barreras para las personas de color y lo hacemos trabajando de manera interna y externa en nuestras comunidades. También pensamos que la región es más fuerte cuando todos pueden tener acceso a un medio ambiente sano y a prosperidad. Veamos cuál es la definición de igualdad racial. Es cuando la raza ya no se puede utilizar para predecir cómo serán nuestras vidas o la vida de un grupo. Y cuando conseguimos que la igualdad mejore las vidas de las personas. Buscamos igualdad especialmente en los trabajos y en los sectores que están peor pagados y lo hacemos empleando a las minorías. También damos servicios educativos, servicios de información y servicios de alojamiento. Como he dicho, nuestro plan se diseña para luchar contra los privilegios y la discriminación. Quiero compartir con ustedes un ejemplo histórico de discriminación. Aquí pueden ver una foto de un vertedero. Aquí la mayoría eran familias que venían de Rusia. Tenían diferentes tipos de trabajos y de empleos y son los que empezaron con la primera recogida de basuras. Empezaron uniendo a todas las familias y empezaron la historia de Metro. También quiero contarles la historia de Odell Butler. Desgraciadamente ya fallecieron, pero su historia es muy importante. Odell tuvo diferentes trabajos y llegó un punto en el que decidió comprar un camión para empezar a recoger basuras. Intentó unirse a un sindicato, pero no le dejaron, le amenazaron y le dijeron que si seguía insistiendo tendría consecuencias. Él se dio cuenta que el sector de los residuos y del reciclaje le estaba dando la espalda y entonces se dedicó al sector de la electricidad. Y este ejemplo lo tenemos en muchas personas. Por eso creamos un plan que se centra en la igualdad social. Queríamos tener un énfasis en la comunidad en sí. Por eso creamos diferentes actividades con nuestros socios. Teníamos primero unas reuniones con un grupo de trabajo por la igualdad. Trabajábamos con diferentes organizaciones de la comunidad y nos ayudaron a desarrollar un proceso desde el principio hasta el final. Así es como podíamos ayudar a las personas durante todo el proceso y no solo al final. Así tomamos una decisión muy importante y luego les voy a mostrar cómo lo aplicamos el plan. También tenemos varios foros
Y aquí las personas están encargadas de dar una vuelta por todas las instalaciones y decirnos lo que funciona y lo que no funciona. También hemos desarrollado una encuesta y después tenemos nuestros grupos, que son los que de verdad se encargan de crear todos los proyectos. Tenemos operadores, tenemos también gobiernos locales con los que trabajamos, etcétera. También quería dar un ejemplo sobre los elementos del plan y cómo funcionan. Aquí tenemos diferentes acciones y diferentes maneras de aplicarlas. Nuestros objetivos. Nuestro objetivo principal es reducir la brecha que hay entre nuestra situación actual y cómo queremos estar en el futuro. Queremos tener un plan que evalúa bien la situación actual y que sabe cómo actuar. Nuestros principios no nos los sugirió Metro al principio, sino que preguntaron a la gente cuáles eran sus principios de trabajo, con qué querían trabajar. Y así podían trabajar de manera independiente como los grupos de trabajo sobre igualdad. Esos principios eran muy importantes para la aplicación del plan y siempre volvemos a esos principios para no olvidarlos. Otro aspecto importante, otro ejemplo sobre cómo sobre nuestro compromiso, y podemos llamarlos capítulos, digamos. Nos encargamos de diferentes aspectos en el plan. Y al principio vemos que la prosperidad era el último de nuestros objetivos, pero ha ido aumentando en nuestra prioridad. Estos son ejemplos de cómo hemos ido aplicando el plan. En cuanto a las acciones y ambiciones, tenemos 3 objetivos específicos. Estos son los resultados que buscamos. Empleos con más diversidad, mejor pago, beneficios y opciones. Aumentar la distribución del beneficio económico, mejorar el acceso al liderazgo y crear un sistema más inclusivo. En cuanto al impacto medioambiental y de salud, nuestros objetivos quieren reducir los impactos negativos a nivel de salud y medio ambiente en los ciclos de vida de los productos. Entonces, estamos buscando mejores opciones de compra y menos impacto por parte de las operaciones del sistema. También queremos más opciones para la reparación y la reutilización. Y por último, vamos a mantener y mejorar nuestro sistema de reciclaje. Entonces, en cuanto a los residentes, estamos pensando en gente que vive sobre todo en apartamentos y gente sin vivienda. Tenemos un programa, Bart describió un programa y nosotros en Metro tenemos uno similar. Estamos intentando crear un sistema de reciclaje más resiliente y reciclaje y gestionar los residuos provenientes de un desastre natural, porque cada vez hay más
de este tipo de desastres, catástrofes naturales que se dan. Para acabar, voy a dar algunos ejemplos específicos sobre cómo la igualdad racial cambia nuestro trabajo. Estamos intentando reducir la cantidad de empleados temporales, incluyendo los empleados encarcelados. Hasta hace poco usábamos trabajadores sin vivienda en esta instalación. Hace poco nos aprobaron un contrato y abriremos 12 puestos que tendrán sueldos regulares y serán parte de la plantilla de Metro. Queremos proporcionar igualdad para estos puestos y por eso queremos mejorar las oportunidades de formación profesional. Queremos crear procedimientos que reduzcan daños a la salud, accidentes laborales. También tenemos un programa RID que trata sobre la basura en las propiedades privadas y ofrece servicios de limpieza. Como dijo Barb, hay una gran necesidad de servicios de limpieza de basura. Entonces, durante la pandemia y desde octubre de 2020, el programa de RID ha seguido avanzando, usando también en su plantilla a trabajadores encarcelados. Dejamos de utilizar este tipo de empleados a principios de la pandemia y ahora estamos creando un programa de formación profesional mediante el RID para poder reclutar a gente que tienen obstáculos para formar parte del cuerpo de trabajadores. Nos estamos priorizando la recolección de materiales médicos. También estamos priorizando zonas en las que tradicionalmente ha faltado este tipo de servicio. También quiero hablar sobre lo que hicimos cuando se aprobó el acto de modernización en Metro, porque acabamos de aprobar la REP para todos los materiales que reciclamos. En Oregón mezclamos papel, metal y plástico y separamos el vidrio. Así que todo lo que entra en el basurero azul, en el contenedor azul, lo va a cubrir el acto de modernización de Oregón, que es un modelo de REP. Entonces, una vez se aprobó este acto de modernización, Metro participó en esta negociación y lo que queríamos es que incluyera provisiones de igualdad. Así que sí se ha hecho una investigación y una serie de disposiciones sobre la igualdad. Vamos a seguir defendiendo que se implementen estos principios en todo nuestro trabajo. Entonces estamos muy emocionados con esta ley en Oregón, pero también queremos asegurarnos de que todo el mundo se beneficie a nivel de oportunidades de empleo, de beneficios económicos y de acceso a los servicios. La representación de la comunidad en el comité asesor regional. Ese comité nos asesora y ahora tiene la participación de 3 miembros de color y de comunidades que no se han incluido tradicionalmente. Entonces estamos intentando asegurar que esto siempre sea el caso. También se ha aprobado una serie de estándares para comunidades multifamiliares para que todos los programas de reciclaje en Portland respete e incluya a las comunidades que viven en estos lugares. Entonces, se incluirán criterios de contenedores por colores y una serie de criterios más en cuanto al sistema de reciclaje. También hemos
aumentado los criterios y requisitos de igualdad en los programas de becas. Así que ofrecemos becas a 2 grupos comunitarios y estamos intentando, hemos apoyado a Ground Score y Taylor dijo que eso ha sido esencial para su startup porque fue al inicio del proceso, así que queremos continuar con esos programas de becas, teniendo siempre como base el principio de la igualdad. Voy a dejar de compartir. Eso es lo que tengo que decir por hoy. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. Chicago, you're on mute. Chicago está silenciada. Vale. Gracias a todos los oradores. Ahora voy a recibir preguntas. Espero que algunos de los recicladores tengan preguntas. Pueden hacerlas en el chat o si son recicladores, por favor, levanten la mano y digan su pregunta. ¿Alguien? Okay, from the chat, we got a question Sí, en from. el chat tenemos una pregunta de Kendall Christensen que pregunta cómo es el reciclaje ilegal en Oregón ahora mismo. I guess I can answer that one. Supongo que yo puedo contestar. La recolección de latas no es ilegal en Oregón, pero sí lo es en Washington. En Vancouver, Washington, que está al norte donde estamos nosotros, es ilegal esta recolección. Sí, el retorno de latas no se permite en Washington, pero sí en Oregón. Pero recoger latas de contenedores de basura en la calle sí es ilegal a nivel de privado. Si se hace en los contenedores públicos se necesita un permiso específico. Y en general los recicladores no tienen este permiso de la ciudad. Así que técnicamente sí es ilegal. Barbie, ¿querías añadir algo? Vi que levantaste la mano. Sí, es lo que iba a hablar. Sí hemos ido avanzando. Pedimos que los contenedores se mantuvieran abiertos y parece que eso va a ocurrir porque muchos de los contenedores están cerrados con llave. Son peligrosos porque no se puede ver el interior. Entonces sí es ilegal revisar la basura de la gente y mucha de la recolección de latas se hace por la noche por esa razón justamente. Sí, entonces hemos trabajado con la ciudad de Portland específicamente y han acordado dejar los contenedores públicos abiertos. Sin embargo, la ilegalidad de la recolección no se implementa mucho, o sea, no se persigue. Entonces, la ciudad va a intentar que la recolección de envases y de botellas estén incluidos en la ley de envases retornables. Sí, Martín. Estoy pronunciando muy mal tu apellido, pero adelante. Gracias por la presentación. Muy buena información. Enhorabuena por la organización y por su éxito. Lidero un programa de reciclaje informal en California. Somos uno de los primeros grupos de recolección en el país y lo seguimos haciendo con la ciudad de Berkeley. Somos defensores del principio cero basura, así que aplaudimos sus esfuerzos y tenemos justo al lado un centro de recogida que existe bajo el programa californiano de ley de envases retornables. Hay muchos recolectores de latas que recogen envases de los contenedores privados.
y normalmente pues se supone que eso es ilegal. And paying employees and kind of competing against. Si no se está pagando empleados para hacer esta recolección, se permite. O sea, como que nadie dice nada. Pero la problemática suele ser en cuanto a ruido, temor, xenofobia, como los vecinos que preguntan quién es esa persona que llega por la noche a hacer ruido, ese tipo de cosas. Así que depende, pero si estamos observando las leyes de envases retornables a nivel nacional, intentando pensar en respuestas a las necesidades de los recicladores y cómo la industria normalmente rechaza estas leyes porque les quita una parte de sus beneficios. Entonces yo me preguntaba si han estado pensando en la parte legal y también en la parte de los precios, los costes, que si los beneficios compensa los costes de recolección de los vecinos, porque a veces ellos piensan, bueno, ya estoy pagando un servicio de recolección y luego llegan los recicladores y tengo que volver a pagar. Entonces, me pregunto cuál es la forma oficial de manejarlo, porque aquí lo hacemos de manera no oficial. Entonces, no sé qué estructura oficial pueda funcionar para evitar este concepto de la propiedad privada de los materiales reciclables. Ross, ¿quieres responder a esa pregunta? Sí, es un poco complicado contestar. Tu pregunta específicamente, ¿puedes repetirla? Que si han pensado estructuralmente, si hicieran una ley a nivel de Oregon, si lo intentarían hacer más legal, intentar que fueran más legal para que los recicladores recogieran la basura en los contenedores privados. ¿Cómo funciona eso cuando la estructura formal dice que eso es propiedad privada y que una vez está dentro del contenedor es propiedad de los que recogen la basura? Y claro que cuando participa un tercer actor, el reciclador, interviene en ese proceso y se lleva ese material. Y pues esa es la oposición de la política y de la industria. Porque luego al final se les acaba cobrando más a los vecinos y los vecinos rechazan obviamente eso. Entonces eso siempre ha sido un obstáculo para la aprobación de estas leyes. Sí, es algo complejo. Hemos tenido empresas, sobre todo en las comunidades multifamiliares, que ofrecen servicios de venir y clasificar la basura para sacar los materiales reciclables y así reducir el coste que pagan por la recolección de basura. Creo que es muy diferente y hay que distinguir entre lo que la ley cubre y lo que no cubre la ley. Creo que la ley de envases retornables no habla específicamente de tocar los contenedores, sino que la ley es algo independiente. No nos hemos centrado mucho en este tema últimamente, por eso me cuesta contestar a la pregunta, pero entiendo que hay diferencias a nivel de para qué se diseñó la ley. Personalmente, yo tengo una relación con un reciclador en mi casa, entonces lo que hago es esconder un contenedor detrás del coche para que ella sepa dónde está y no tenga que rebuscar en mi basura. Entonces creo que hay estrategias así para que mientras la ley em, esté activa, nosotros no estamos aplicando esa ley, pero creo que a nivel de la comunidad tenemos maneras de evitar eso que dices. En mi caso, yo es lo que hago. Espero haber contestado a tu pregunta. Aprecio tu respuesta. Es un tema muy complejo, pero por eso, como son muy innovadores, por eso hago la pregunta aquí. Incluso tal vez cambiar el marco
lingüístico, porque tal vez se pueda utilizar otro término. Nosotros, pues antes se llamaba como algo como caza furtiva, pero podríamos llamarlo a lo mejor recolección informal. Pero bueno, gracias por tu reflexión. I see Peter with his video on. Peter, Sí, can- veo que Peter tiene su vídeo. Él trabaja con la calidad medioambiental de Oregon y tiene mucha experiencia. Así que, Peter, si quieres decir algo. Quería decir que hay una gran diferencia entre la ley californiana y la de Oregon. En California, los recolectores pueden recoger los depósitos de los materiales que recogen. En Oregon no es el caso. El único valor del material es el valor del plástico y el aluminio, que es mucho menos que el depósito de 5 céntimos que existe en California. Así que no ha sido tan problemático. Los programas de basura no lo han defendido tanto. Además, en 1971 no existía este sistema de recolección de basura, entonces nunca cambió mucho desde entonces. Nunca se ha distinguido tanto entre los programas de recolección en casas y entre la ley de envases retornables. Titi has her hand up too. Are you wanting to contribute? Titi también tiene la mano levantada, Latriz. ¿Querías decir algo? Sí, yo iba a decir que todo contenedor tiene valor, pero en Oregon nosotros recogemos solo envases y botellas y latas, comparado con otros lugares donde todo envase tiene valor. Entonces esa es la diferencia entre dónde estás y dónde estamos nosotros. La comunidad está preocupada sobre quién recoge latas y botellas, lo recogemos. ¿Alguien más pregunta? Si no, yo quiero hacer una pregunta. A nosotros no nos permiten utilizar vehículos para recoger latas y botellas. ¿Lo mismo ocurre en California y en Oregon? No, a nosotros nos permiten utilizar nuestros vehículos, porque 9 de cada 10 personas no tienen coches, pero sí se nos permite. Wow. Okay. Vale. That's impressive. That's Eso good. es impresionante, es muy positivo, porque nunca había oído eso, pero es una locura. Side of it, it does. Oigamos Because if de los demás, porque si nosotros no podemos, claro, porque si no podemos usar vehículos no podemos recoger mucho, claro, y puedes recoger más si tienes un lugar donde almacenarlo, entonces puedes ganar más. for you out there, storage spaces. ¿Eso es un problema para ustedes, el espacio de almacenaje? You got into mute again, Titi. You're cutting out a little Estás bit. silenciada, Latriz, se te está cortando un poco. You're on mute, Latrice. Estás silenciada, Latriz. Yo puedo contestar sobre California. La gente usa vehículos. Hay un sector informal de camiones que recogen cartón, periódicos y otros materiales que no tienen valor de retorno, pero tienen los mismos problemas de que es con los comerciantes. En cuanto a los almacenes, si hay espacio, luego hay problemas en cuanto a sanidad, sobre todo en las zonas residenciales.
Entonces ahí es cuando los lugares informales de reciclaje se encuentran con problemas. Barbie. En nuestro depósito tenemos un contenedor que utiliza, viene a recoger lo que tiene dentro todos los días, pero el contenedor es limitado, entonces limita la cantidad de vidrio que podemos recibir. Tenemos un límite de 300 para ser justos con los que nos traen envases. Tenemos un límite de $5 porque, claro, tenemos un problema de espacio, porque hay envases que tenemos que meter en cajas antes de devolvérselos a la cooperativa para que no se dañen. Entonces no podemos recibir tanto por la falta de espacio. Esperamos solucionar eso próximamente, pero de momento sigue siendo un reto. Sí, y para los gente a veces sabe que no tiene que ver en parte con que solo puedes devolver cierta cantidad de envases a los diferentes centros, comerciantes, entonces a lo mejor van a llegar a un máximo y lo almacenan para seguir retornando al día siguiente. Any other questions? Anyone? ¿Alguna pregunta más? Son libres de preguntar. Sam Pierce. ¿He dicho bien el nombre? Oh, okay. Ah. And he asked, are folks in Oregon Y, able él ha preguntado si la gente en Oregón when the deposit went up to 10 cents? pueden hablar sobre su experiencia de recogida y cómo cambió cuando se impuso el precio de 10 céntimos. Sí, yo puedo responder. Cuando aumentó el precio a 10 céntimos por embalaje, o sea, recibíamos el doble. Al final se quedaba más del dinero que recibíamos. Por eso había personas que ya tenían sus rutas de recogida de residuos y estaba bien, pero había personas que no se dedicaban a la recogida de residuos y que empezaron a dedicarse a ello. Es decir, ayudó porque ya no teníamos tantos contenedores en las calles y mejoró las vidas de muchas personas. Yo estaba viviendo en un campamento en medio del bosque y nosotros vivíamos principalmente de la recogida de envases. Y al principio, cuando aumentaron, pues nos dimos cuenta de que ya no teníamos que trabajar tanto para obtener el mismo dinero, porque el precio aumentó por cada envase. Así que ayudó a que la comunidad empezara a trabajar de manera conjunta. Al principio fue un poco difícil, pero básicamente aumentó la calidad de vida de los recolectores. Una gran diferencia fue. Okay. Amy? Bien, Amy, Is she here? Amy, ¿está aquí? Sí. Hola, soy Amy Gilson. Trabajo con una organización de California que se dedica al residuo también. Ha sido muy útil escuchar lo que están haciendo en Oregón. Tengo un par de preguntas.
Una es para encontrar los retos que tienen para encontrar lugares para retornar los envases. Porque nosotros vemos que tenemos problemas para saber dónde llevar lo que recogemos. Y quería también saber si hay algún tipo de barrera dentro del sistema de Oregón. Si tienen lugares cercanos donde llevar los envases y si tienen algún límite de envases que puedan llevar. Y mi segunda pregunta es que yo estaba interesada en tener una especie de depósito como el que tienen. Y Barbie, tú has estado hablando sobre el servicio de basuras y tengo curiosidad. Si ven útil tener un servicio de recogida de botellas, por ejemplo. O, por ejemplo, tener centros de recogida móviles. No sé si lo ven factible o útil. Gracias. Bueno, mucha gente depende de lo que reciben. Por ejemplo, si viven o están en las calles, un contenedor normalmente no lo tocamos. Porque al fin tenemos personas de nosotros. Entonces, esa es